Bueno. Vamos a ver algo de la palabra de Dios esta mañana, que espero que sea de bendición para todos. Lo es para mí, lo fue para mí, por eso se los comparto. El poder ver estas cosas en la palabra de Dios. Y bueno, espero que realmente produzca en todos nosotros ese deseo por conectarnos más con las cosas de Dios, por estar más alineados a la voluntad de Dios en nuestra vida cada momento, porque no es que ya lo hayamos alcanzado, como decía el apóstol Pablo, sino que nos extendemos aún más al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. De eso se trata. Nadie lo ha alcanzado, El único que lo logró fue nuestro Señor Jesucristo, y que Él tenía una misión, un propósito específico, que era redimir a la humanidad de las consecuencias del pecado. Él lo logró. Y nosotros estamos en vías de extendernos al llamamiento que Él nos hace, hacer cada vez más Cristo en nosotros, que esa esperanza sea de gloria verdaderamente en nuestra vida. Que Él sea quien permanezca y viva y se manifieste en más oportunidades en nuestra vida, que es lo que se manifiesta en nuestra parte carnal. Hay un relato en la palabra de Dios que cuando lo leí, lo había leído ya varias veces, lo he leído, pero esta vez me detuve a pensar un poco más, que está en el libro de Juan. El Señor Jesucristo, como hoy decíamos, Él siempre ubica las cosas en su justa medida y en el justo tiempo, ¿no? Así como le dijo a sus discípulos cuando venían gozosos de ver cómo los demonios se sujetaban a ellos, Él les dijo esto que compartíamos hoy, ¿no? Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque a veces tal vez aquello que vos querés que suceda no va a suceder o será de otra forma. Pero aún así, tu regocijo tiene que estar puesto en lo eterno. Dice en Juan 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, ¿sí? La carne para nada aprovecha. En cuanto a las cosas espirituales, ¿sí? La carne puede ser muy útil para ciertas cosas de este mundo. No vamos a decir que no podemos aprovecharnos de nuestra carnalidad cuando la acomodamos o la orientamos o obedecemos la voluntad de Dios, ¿sí? Pero el que realmente la vida viene a través del Espíritu, ese Espíritu que hizo disponible Dios a través de Jesucristo. La carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y pensaba lo interesante de este registro, porque qué importancia le damos a las palabras de Jesús. Conforme a cómo esas palabras tomen valor en nuestra vida, será nuestro crecimiento espiritual. Dice acá, son espíritu y son vida. Estas dos palabras son una figura, que no son dos palabras separadas o dos cosas separadas, sino que es una misma cosa. Significa que son vida espiritual. No hay forma de tener vida espiritual. Sí, por supuesto tenemos que tener Espíritu Santo, pero además esa vida se manifiesta cuando las palabras de Cristo son una realidad en nosotros. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno. Son vida espiritual. O sea, las palabras de Cristo son aquello que nos trae vida espiritual. Que permite que ese espíritu se manifieste. Evidentemente, si queremos crecer en lo que es la voluntad de Dios, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que prestar mucha atención a las palabras de Cristo, a sus enseñanzas, a cómo Él veía desde dónde se paraba a ver la vida. No lo hacía desde la emocionalidad, sino desde un compromiso. De un compromiso a hacer la voluntad de Dios. Las palabras de Cristo no tienen que llevarnos a nosotros solamente a vivir una emocionalidad, ¿sí? Podemos salir muy emocionados de una prédica, de una alabanza, pero tiene que ir más allá. Tiene que ir a formar un carácter,
a formar una manera de ser en todo momento. Tiene que ser algo que habite en nosotros y que sea permanente y no simplemente algo circunstancial o algo del momento. Muchas personas, luego de una prédica, luego de escuchar alabanzas, terminan muy fervorosos, y está bueno eso. Pero el tema es qué pasa después, cuando viene una circunstancia a tu vida, viene una situación a tu vida. ¿Dónde está tu corazón y dónde están tus pensamientos? Si seguís poniendo tu mirada en las cosas eternas, o las circunstancias que acontecen te roban el gozo, te roban la paz, te roban lo que pudiste haber sembrado en tu corazón. Entonces tenemos que entender que tiene que formar un carácter, el carácter de Cristo formado en nosotros. No nuestra vieja naturaleza, sino una nueva realidad, que es Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo, en varias oportunidades, tanto en los evangelios como en el libro de Apocalipsis, mencionaba algo muy interesante. Decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Yo cuando leí por primera vez esto dije, bueno, sí, yo tengo oídos, oigo, está bueno, estoy en el buen camino. Pero el sentido de esta frase no es simplemente que si tenés oídos podés escuchar, sino que concentres tu atención a aquello que está diciendo el Señor. El Señor hablaba y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Haciendo referencia a que no era simplemente escuchar, sino que era buscar el entendimiento espiritual. Pensar la palabra de Dios, pensar eso que el Señor había dicho. Está bueno que se regocijen porque los demonios se sujetan, pero regocíjense que tienen vida eterna, que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Porque las cosas que vemos, que acontecen, nos pueden traer momentos de gozo y de euforia, pero si en un momento sucede algo que no esperás, algo desagradable, y tu euforia y tu entusiasmo se pierde, ¿para qué te sirvió ese momento de euforia? Jesucristo quiere llamarnos la atención, el que tiene oídos para oír, oiga, para que nuestra relación con la palabra de Dios no sea una mera lectura, una escucha como quien escucha un ruido. ¿Vieron cuando escucha un ruido? ¿Qué fue eso? Ah, no sé, un ruido, y no sabemos qué es. Muchas veces las personas escuchamos la palabra de Dios y no estamos buscando la profundidad de lo que Dios nos quiere decir, sino simplemente la escuchamos como un ruido. Y eso no sirve, no produce ningún efecto. Él quiere que nosotros busquemos el entendimiento de las verdades espirituales contenidas en el mensaje celestial, para luego eso poder vivirlo, poder aplicarlo en nuestra vida, que sea una bendición para nuestra vida y que glorifique al Padre. Pues yo puedo leer mucho la palabra de Dios, pero si esto no es una bendición para mi vida y no me permite a mí crecer en las verdades espirituales, eso no es una gloria para Dios. Él busca que nosotros tengamos fruto. Esta declaración de el oído, el que tiene oídos para oír, oiga, nos está llamando la atención a nosotros, como también les llamaba la atención a aquellas personas que lo escuchaban, para no ser oidores olvidadizos, sino que realmente aquello que el Señor nos muestra, que tenemos en la palabra de Dios, sea una realidad en nosotros. En el libro de Santiago encontramos esta verdad que fue revelada también aquí para los creyentes. El libro de Santiago 1, un registro clarísimo. Vamos a leer del 22 al 25, donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ven? Esto de oír nada más, sino que vayas más allá de simplemente oír. No tan solamente oidores, engañándoos. ¿Quién es el primer engañado? Nosotros mismos. Sí, no, este versículo ya lo conozco, ya lo sé de memoria, ya lo escuché como 20 veces. Pero si Dios te lo está trayendo nuevamente, es porque seguramente hay más
para que disfrutes, para que crezcas. Y a veces nosotros tomamos con liviandad un versículo que tal vez lo hemos escuchado desde el comienzo, ¿no? Por ejemplo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, decía el Señor. Y ya lo sabemos, pero ¿cuánto de esa vida estoy viviendo? Si aún no estoy viviendo la vida que Él vino a ser disponible, si todavía caigo en el pasado, en mi vieja manera de ser, todavía tengo que trabajar más, buscar más esa vida. Dice el versículo que sigue, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, cuando se ve que somos verdaderamente hemos oído y hemos estado atentos, cuando la ponemos en práctica, cuando andamos en perdón, cuando somos una posibilidad para el otro, cuando buscamos bendecir al hermano, cuando nuestras palabras son palabras de bendición y no son puñales que se clavan en el corazón de otro. Cuando esa palabra realmente es vivida, ahí realmente fue oída y entendida. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Te fuiste de frente al espejo y luego te olvidas de cómo era. Te olvidas de que tenías una arruguita por acá, un lunar por acá, hasta que te vuelves a ver en el espejo. Y tenía esta arruga por acá, mira. Yo tengo las arrugas, ustedes no, están impecables, todas y todos. Yo soy el que tengo arrugas. Dice el siguiente versículo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjense, atentamente, buscando esas verdades espirituales que están allí, que no es simplemente un papel con letras en color negro. Hay verdades espirituales que están reservadas para aquellos que la buscan. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, porque ahí está el punto también, ¿no? No es no ser oidores olvidadizos, sino perseverar, aun cuando nos encontramos solos ante las circunstancias de la vida. ¿Quiénes vamos a ser? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ven? Hay una bienaventuranza de parte de Dios. Es una promesa de Dios esta. Esto es promesa de Dios. Muchos son los que oyen la palabra de Dios, pero no todos tienen los mismos resultados. ¿Sí? Hay mucha gente que va a la Biblia, pero no todos tienen los mismos resultados. O sea que Dios hace acepción de personas. De ninguna manera. Dios no hace acepción de personas. Lo que hace que haya resultados o no es cómo yo vivo esa palabra de Dios. Con qué intensidad, con qué frecuencia, si es una manera de ser mía, si es un carácter formado en mí o simplemente fue una emoción del momento. Si formó mi carácter, mi manera de ser, si ya cada vez más me parezco al Señor Jesucristo, tendré más bienaventuranza. Ahora, si simplemente fue un momento emocional, que fue algo fugaz, ¿vieron las estrellas fugaces que aparecen en el cielo y desaparecen, después no se ven más? Si fue algo fugaz, la bienaventuranza no vendrá. Su palabra es la misma para todos. Lo que hace la diferencia es con qué grado de escucha me dispongo a recibir esa palabra, con qué grado de buscar esas verdades espirituales y hacerlas propias. El sentido es poder entender la voluntad de Dios y aplicarla como un estilo de vida y no simplemente como un estado emocional producto de un andar que hoy estoy bien, mañana no, pasado volví a estar bien, después por una semana me olvidé de la palabra de Dios y sigo viviendo como mi viejo estado. Dice en Proverbios 15, un registro que también encontré que me pareció interesante compartirles. Proverbios 15 en el versículo 32. Dice, el que tiene en poco la disciplina, o sea, esto que decíamos hoy, no, pero sí, este versículo ya lo conozco, ya lo sé de memoria, ya no le puedo sacar más jugo, como si fuese una naranja que exprimimos y ya no tiene más jugo, ¿no? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Eso es lo que está pasando. Cuando la palabra es simplemente una emocionalidad, estamos despreciando nuestra vida. Estamos menospreciando
lo que Dios ve en nosotros. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Estar atentos, escuchando esa corrección de Dios, esa guía de Dios, esa guía que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra, y esa guía que son las palabras de Cristo. Hay un registro en la palabra de Dios donde el Señor Jesucristo había echado un espíritu inmundo de un joven, ¿sí? Fue liberado. Cuando esto sucedió, los religiosos del momento lo cuestionaron, dijeron: por Belcebú echa fuera demonios. Jesús les responde y les muestra la voluntad de Dios. Y él estaba enseñando acerca de la importancia de que cuando una persona es liberada espiritualmente, esa persona luego cuidar su corazón, porque si es liberada de un espíritu inmundo y quedó así nomás y no llenó su corazón de palabra y no se alimentó de la palabra de Dios, ese espíritu busca otros espíritus y vuelven a ser morada en esa persona. Por eso es bueno que cuando una persona es liberada, después haya un seguimiento, y una decisión de la persona de ir a la palabra de Dios para llenarse de aquello que necesita para poder revertir cualquier situación espiritual. Él estaba enseñando esto, un tema profundo, sin duda, un tema profundo para todos los que estaban oyendo allí. Y en Lucas 11, lo que quiero resaltar es esto que sucedió, ¿sí? Más allá de la enseñanza de Jesús. En Lucas 11, 27, dice: mientras él decía estas cosas, mientras estaba enseñando asuntos profundos de lo espiritual, de cómo poder combatir las huestes espirituales de maldad, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, una declaración realmente muy emocionante de la mujer, ¿no? Muy movida por lo que el Señor estaba enseñando, declaró esto. Que no está mal, pero tal vez esa emoción estaba puesta en otra cosa y no en lo que el Señor Jesús estaba declarando acerca de cómo cuidar su corazón, cómo cuidar a aquel que fue liberado espiritualmente, para que luego no caiga en una situación peor. Una declaración sin duda que esta mujer estaba afectada por un momento de emocionalidad, pero desenfocada de lo que el Señor estaba enseñando. El Señor en el versículo siguiente, en el 28, ubica nuevamente a la gente en el lugar que tenían que estar puestos sus corazones. Y Él le dijo: antes de esa bienaventuranza que esa mujer declaró, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan, o sea, una vez que recibiste la palabra de Dios, si vos no guardás esa palabra de Dios, fue tiempo perdido. Si esa palabra no te sirvió para formar un carácter, el carácter de Cristo, es simplemente un mero conocimiento. Un creyente debe tomar las decisiones basadas en la palabra de Dios y no en la emocionalidad surgida del momento o de la circunstancia que estemos pasando. Porque les puedo asegurar que hay circunstancias que vienen a nuestra vida que afectan nuestro estado de ánimo, ¿no? Hay cosas que vienen a nuestro estado de ánimo, pero el tema es que eso no se anteponga a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida. En el libro de Santiago encontramos también una declaración que dice en Santiago 1:8, esto que hablábamos hoy, ¿no? Hoy estoy emocionalmente afectado por lo que escuché en la enseñanza, por las alabanzas, pero a la hora volví a caer en depresión, en desánimo, en incredulidad. Luego escucho una enseñanza o otra alabanza y me vuelvo a levantar. Y luego vuelvo a caer porque se me cruzó alguien en la vida y tuvimos un mal momento, lo que sea. Dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El doble ánimo, hoy estar eufórico con la palabra y luego volver a caer, sin que se haya formado en mí un carácter, una manera de ser como Cristo.
No estamos diciendo que no debemos tener emociones, ¿sí? Porque las emociones son parte de nuestra naturaleza. Están las emociones y está bueno que tengamos emociones. El tema es que las emociones estén canalizadas conforme a la voluntad de Dios. O sea, emocionarnos por estar emocionados por una alabanza, por una canción, está bueno, pero que eso sea una manera de ser, de formar mi carácter y no que sea algo simplemente transitorio y que después otra emocionalidad diferente venga y la opaque. El relato donde Mateo lo conocen, Mateo 13, donde está el relato donde el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Lo conocen, lo recuerdan, tal vez lo han leído. Es ahí donde Jesús utiliza esta frase de el que tiene oídos para oír, oiga. Él lo menciona en el versículo 9 de Mateo 13. Ahí utiliza esta declaración para llamarnos la atención a la profundidad de su enseñanza y la importancia de su aplicación y los diferentes resultados, ¿sí?, que tienen las personas cuando van a la palabra de Dios, cuando reciben la palabra de Dios. Ahí Jesús, en esa parábola del sembrador, enseña cuatro formas de recibir la palabra de Dios y cuatro resultados, obviamente. En Mateo 13 vamos a leer del 18 al 23. Vamos a ver acá que esta palabra enseñada por Jesús, como dijimos, menciona cuatro tipos o cuatro maneras de recibir la palabra de Dios y cuatro resultados. Pero nos muestra que hay uno solo donde esa palabra de Dios que es oída, que es entendida, que es recibida con un corazón de querer encontrar las verdades de Dios y es aplicada, es ahí donde produce un resultado. Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. La parábola, del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús había previamente enseñado a toda la multitud este principio de que el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla, que es la palabra de Dios, cae en distintos lugares. Una cayó junto al camino, donde el camino estaba pisoteado, tierra dura, el camino estaba con una tierra que no permitía que esa semilla realmente eche raíz. Y acá le está explicando la parábola a sus discípulos, porque ellos le preguntaron después que enseñó esto: Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Entonces él está explicando. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, cayó la semilla ahí y no penetró en el camino, porque en la tierra esa, porque estaba dura, una tierra dura. Y dice, no entendía. Cuando llega la palabra a un corazón duro y no es entendida, rápidamente el diablo viene y arrebata esa palabra del corazón. No, ¿para qué vas a ir a congregarte hoy? No. ¿O para qué vas a ir a la iglesia? No vayas. No, esas cosas no son para vos. ¿Cuántas conversaciones vienen a veces de afuera y a veces las tenemos nosotros mismos con respecto a la palabra de Dios? En el otro versículo, en el que sigue, en el 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, que este es el otro lugar donde cae la semilla, la palabra de Dios, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿sí? Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es ese tipo de personas que reciben la palabra con gozo, se van gozosos, pero simplemente fue una emoción. No echó raíz la palabra de Dios. No entró en la profundidad del corazón, sino que quedó ahí. Y cuando viene la persecución, porque quiere decirles que hay persecución, no sé si saben que hay persecución, Satanás quiere que la palabra de Dios no more en nosotros. A él no le importa nuestra vida, le importa la palabra de Dios que podemos guardar en el corazón. Porque las palabras que guardemos en el corazón son palabras de vida. Y ahí es donde nos quita la vida. Cuando nosotros tenemos palabra de vida en el corazón, a él no le gusta nada.
Entonces trata de robarte la palabra que fue sembrada. El que fue sembrado en pedregales, entonces, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vieron que siempre se dice, aquellos que están llegando a la iglesia, se les dice, mira, estos tropiezos que vienen, esta oposición de tu familia, esta oposición de lo que sea, es una contienda espiritual, para que vos no llegues al conocimiento de la palabra de Dios. Luego sigue diciendo en el 22, el que fue sembrado entre espinos, otra categoría, otro lugar donde puede caer la palabra de Dios. En aquellos corazones donde entra la palabra de Dios, pero sigue habiendo espinos, malas hierbas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la palabra está, pero hay también otras cosas que ocultan la palabra. ¿Vieron en un jardín, por ejemplo? O en un huerto que, por ejemplo, ponen, no sé, rabanitos o lechuga, tomates. ¿Y qué hay que hacer? Hay que sacar las malas hierbas. Hay que sacar todo aquello, los espinos, los yuyos. Hay que mantener limpio el jardín o la huerta para que esa planta crezca. El tema es cuando dejamos crecer todas esas malezas en nuestro corazón, los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo. Nos enganchamos más en las cosas del mundo que en disfrutar de la palabra de Dios. Entonces eso va creciendo en nuestro corazón y va de Dios y se hace infructuosa porque hay otras cosas que toman lugar. Y el cuarto aspecto, cuarto caso, es cuando la palabra de Dios es sembrada en buena tierra, en aquella tierra que fue preparada, que fue arada, que se rompieron los terrones y está lista para recibir la semilla. Bueno, eso compara la palabra, acá la parábola, con aquel corazón que es manso, que es humilde, que recibe la palabra y la acepta y la guarda. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Encontramos estos 4 tipos que describe acá el Señor Jesús. Y el tema es qué tipo de tierra vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿Dónde vamos a alojar la palabra de Dios? Muchas veces nos manejamos emocionalmente. Somos personas emocionales. El tema es cuando conducimos mal las emociones a lugares que no son de Dios. Cuando las emociones nos llevan a tomar acciones que no reflejan el corazón de Dios. Hay un relato en Lucas 9, vamos a leer del 51 al 56. Este relato lo hemos leído un par de veces ya. Es muy interesante porque muestra la humanidad que hay en cada uno de nosotros, ¿no? A veces ante una injusticia o algo que consideramos que no tiene que ser así, ¿cómo reaccionamos? Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, nuestro Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, había decidido junto con los discípulos ir a Jerusalén. Y envió mensajeros, como el trayecto le iba a llevar más de un día. Bueno, tenemos que descansar. Entonces vayan a tal aldea y busquen un lugar para que nos reciban. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Como saben, o lo hemos dicho también, había una rivalidad muy fuerte entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos y los judíos eran despreciados por los samaritanos. Había una grieta. Cuando hablan de grieta, ¿viste? No inventaron nada nuevo. La grieta está desde que cayó el hombre en pecado. Ahí se produjo la grieta. Dice en el 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, van a Jerusalén, estos, no, acá no entran. Así de simple era, ¿no? No los recibieron. Viendo esto, en el 54, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué emocionalidad, ¿no? Hay que reventarlos a estos. Estos incrédulos, estos incircuncisos, hay que reventarlos. ¿Cómo no crees la palabra de Dios? Incrédulo, te vas a quemar en el infierno. ¿Cuántas veces habrán sucedido esto, no? En las congregaciones, donde tiene que haber el amor y la comprensión de la situación que tal vez lo está pasando. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así de simple. No se engancha, Jesús no se engancha en las emocionalidades y en la respuesta de los demás. Bueno, buscamos otra salida. Dios proveerá otra salida. Otro pasaje que muestra cómo la emocionalidad, producto de las circunstancias, puede llevarnos a truncar la voluntad de Dios, es cuando Jesús, esto está en Mateo 26, 51 al 54, Jesús fue tomado preso por los soldados de los religiosos del momento, y iba Judas con ellos, y lo entregan, cuando fue entregado Jesús. Y dice que cuando fue entregado, que vinieron los soldados a prenderlo y demás, dice que uno de ellos, en el 51, uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Le habrá tirado al cuello, pero el otro capaz que se quitó, seguro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, la emocionalidad nos lleva a veces a querer vengarnos, a querer hacerlo sufrir al otro. 26:52 y ahora el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y Él estaba en su justo derecho de hacer esto. Era el Hijo amado, en quien Dios tenía complacencia. Y Dios, ¿cómo no le iba a dar esa legión de ángeles si Él se lo pedía? Pero no era el propósito de Dios. Dice: pero ¿cómo entonces, en el 54, se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, a veces nuestra emocionalidad nos lleva a contradecir las escrituras y nos lleva a tomar acciones que no hacen que las escrituras se cumplan en nuestra vida. Esto pasó acá. Otra emocionalidad del momento, hay varias, así que vamos a ver otra emocionalidad, otra que también nos identifica a nosotros, en muchos casos. Juan 13, vamos a leer del 36 al 38. A veces hacemos grandes declaraciones, ¿sí? Hacemos grandes declaraciones desde la emocionalidad, pero no desde el compromiso. No hacemos declaraciones desde nuestro ser como Cristo, sino de nuestra emocionalidad. Y ahí es donde después no las cumplimos. ¿Quién no ha hecho promesas desde la emocionalidad y después dejó de cumplirlas? A mí me ha pasado. No, voy a hablar la palabra a tal persona y después esa persona sigue muerta en delitos y pecados y nadie le habla la palabra. O como alguna vez dijo: voy a salir a hablar a 1000 personas este año. Ni una le llegó la palabra de salvación. Juan 13:36 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús estaba hablando de que él iba a dar su vida, que iba a morir, bueno, estaba explicando lo que iba a suceder. Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. O sea, lo que yo tengo que pasar ahora, lo tengo que pasar yo. Vos no tenés que pasarlo. Más me seguirá después. Después va a venir un tiempo donde vos vas a seguir aquello que yo te diga, cuando Él sea Señor de señores, cuando sea exaltado por la diestra de Dios. Y el 37 le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Cabezón, a veces somos cabezones nosotros. Mi vida pondré por ti. Jesús en el 38 le dice, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Pedro, en un estado emocional, hace declaraciones que después sabemos lo que pasó. Lo negó 3 veces.
Cuando nos gobiernan emocionalmente las circunstancias de este mundo, nuestro crecimiento espiritual y el manifestar el fruto de nuestra relación con Dios van a ser afectados. Si queremos tener fruto de Dios en nuestra vida, tenemos que dejar que las emociones del mundo, las circunstancias del mundo, las presiones que el mundo viene a nuestra vida nos afecten. No más de lo que la palabra de Dios mora en nuestro corazón. Porque quiero decirles que nos afectan. Hay cosas que nos afectan, pero ahí está donde yo tengo que tener la palabra de Dios en mi corazón para que esté por encima de toda circunstancia. Nosotros en esta administración hemos recibido Espíritu Santo, ¿sí? Cuando confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios levantó a los muertos, dice que somos salvos y recibimos Espíritu Santo, que es la muestra, que es las arras, que es la garantía de nuestra salvación. Ese espíritu, como dijimos también el domingo pasado, dice la palabra de Dios que ese espíritu da poder, amor y dominio propio. O sea, tenemos la capacidad para poder nosotros controlar nuestros estados emocionales y poder actuar y hablar y conformarnos a la palabra de Dios. Estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios en cada situación, sin que las emociones que no provienen de la palabra de Dios gobiernan nuestro hacer y nuestro decir. Si realmente está el compromiso, porque ahí está el punto, ¿no? ¿Estamos comprometidos a ser como el Señor Jesucristo? ¿O estamos más comprometidos a mostrar nuestra vieja manera de ser? ¿Saben una cosa? A veces queremos cambiar a las personas. Lo único que cambia a las personas es la palabra de Dios, cuando es creída y cuando es guardada en el corazón. Cuando la persona no guarda la palabra de Dios en su corazón y no la cree, no vamos a poder cambiar a nadie. Es más, nosotros no tenemos que cambiar a nadie. Lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. Como dijo Jesús, son palabras que son espíritu y son vida espiritual. Ya terminando, quiero mostrarles en Lucas 6, en el 46 al 49. Aquello a que yo esté comprometido va a direccionar mi hacer. Si yo estoy comprometido a la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, mi hacer va a mostrar cuán comprometido estoy. Ahora, si en mi hacer, mi compromiso es más a manejarme por las emociones, también mis acciones van a ser fruto de esas emociones. Emociones carnales, emociones guiadas por el pecado, por el enojo. Lucas 6, 46 al 49, el Señor Jesucristo diciendo: ¿por qué me llamás Señor? ¿Por qué me llamás Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Clarísimo el Señor, ¿no? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Jesús es la roca. ¿Dónde vamos a poner nuestro fundamento de vida? ¿Sobre las palabras de vida? ¿Sobre las palabras que son de vida espiritual? ¿O sobre nuestra vieja manera de ser? Semejantes al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, fíjense que en el primer caso el hombre hizo. ¿Qué hizo? Cavó. Sacó toda la tierra que no servía. Hizo un trabajo previamente a fundar su casa. Buscó las cuestiones espirituales. Es una figura que acá nos muestra. Hay que desterrar de nuestro corazón aquellas cosas carnales que están en nosotros. Hacernos cargo de aquellas cosas. Hacer una, como dice la palabra de Dios, mirad con diligencia cómo andéis, ¿no? Mirad cómo andamos, cómo son nuestros comportamientos, cuáles son nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestros pensamientos. Eso es excavar, para sacarlos, por supuesto. Y fundar nuestra casa, nuestra vida, nuestra manera de ser en la roca que es Cristo. Este otro, mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra. O sea, pretende edificar su casa sobre lo que hay, sobre nuestra vieja manera de ser. ¿Pretendemos ser creyentes?
pero manifestamos nuestra vieja manera de ser. Decimos que amamos a Dios, pero amamos más nuestra vieja manera de ser. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Señor Jesús, llamándonos la atención permanentemente, poniendo nuestra mirada en las cosas espirituales eternas y no en lo superficial. Nosotros a veces nos podemos engañar a nosotros mismos. No, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero después nuestras acciones no reflejan esa declaración. Y Dios nos llama a ser honestos con nosotros mismos, a no vivir engañados. Y esto lo dice en Gálatas 6, último versículo que vamos a ver. En Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, muchachos, no vivan engañados. No se cuenten una historia, una fábula de que están agradándole a Dios. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestro corazón, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, aquello que nosotros sembramos, donde ponemos la semilla de la palabra de Dios, va a traer el resultado cuando está sembrado en esa buena tierra. Dice, porque en el que sigue, en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios nos llama la atención para que nosotros busquemos las cosas espirituales. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida espiritual. Estén atentos a mis palabras. No se dejen llevar por la emocionalidad del momento, sino que formen un carácter, una manera de ser, algo inquebrantable en ustedes, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te quiero dar gracias, Padre amado, por tu palabra, por habernos dejado esta palabra de vida, que es un refrigerio para nuestros corazones cuando la guardamos allí, cuando la entendemos y la aplicamos. Gracias, Padre amado, porque podamos nosotros como iglesia poder representar tu corazón, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestra cabeza. Nosotros poder también como iglesia reflejar tu corazón, un corazón de amor, un corazón que no contiende, un corazón que ama, un corazón que está atento a la necesidad de los demás, un corazón agradecido, un corazón que busca tus misericordias cada día. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, Dios los bendiga.